por supuesto, un invitado muy especial, muy esperado y que realmente nos ayuda muchísimo a comprender muchos aspectos de la vida. En esta oportunidad vamos a hablar que si realmente o no la vida tiene fin. Y lo podemos hablar desde un punto de vista biológico y científico. Para eso él está con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo le va, doctor? Cuéntenos todo. El doctor Sócrates Castillo. Sócrates Castillo. ¿La vida tiene fin, doctor? ¿La vida física tiene fin, sí o no? Bueno, buenas tardes. Bueno, mira, el fenómeno de la muerte me apasiona porque en la civilización occidental se nos educa a temerle a algo que es inevitable. Decía Camus, Sartre y Gasset, son personas filósofos que han hablado sobre la muerte en tiempos modernos. Ortega y Gasset, en mi opinión, el más brillante filósofo del siglo XX, decía la muerte, el mal del siglo, y ¿cómo se llama? El francés que mencioné, decía la muerte como el sol no se debe mirar a la cara, y es algo inevitable. Sin embargo, es un fenómeno, es un proceso, no es un evento. Se comienza a morir semanas antes de uno morir, comienzan cambios desde el punto de vista biológico que avisan el evento final, que es cuando el tronco cerebral, lo que nos queda del sistema antiguo del cerebro reptiliano, cuando el tronco cerebral nos falla, se desconecta de lo que nos hace humanos aquí, del lóbulo frontal, se desconecta y hay un apagón biológico. Siempre a nosotros se nos enseñó aquí, cuando yo estudiaba medicina en Estados Unidos, no es paro cardiorrespiratorio. Y después decían aquí los profesores, y ella decía, no, es respiratorio cardíaco. No. Después que el corazón entra en asistolia o se para, entonces, momentos después, se separa la función cerebral, el centro respiratorio, que es motorizado por el CO2. Sí. Entonces, si el CO2 en pequeña cantidad hace que se dispare la respiración. O sea que la conciencia, que es lo que nosotros, pienso, luego existe, pero estamos conscientes porque tenemos hormonas que nos mantienen conscientes, de neurotransmisores con adrenalina. Entonces, después que el corazón se para, la conciencia no cesa inmediatamente. Pero, doctor, hay una mejoría una famosa mejoría de la muerte, porque yo he visto personas que ya están como en una etapa agónica y de repente les cambia el semblante. Lo digo por mis padres, mi mamá y mi papá. Ambos, les vi la mejoría de la muerte. En el caso de mi papá, que tenía insuficiencia renal y diabetes terrible, ya el doctor nos había dicho que mi papá no iba a durar mucho tiempo más. Y de repente mi papá se levantó, conversó con nosotros, comió como si nada le hubiese pasado, el día siguiente se murió. Igual pasó con mi mamá, que murió de lo mismo, insuficiencia renal, con un problema también de hipertensión, etcétera, etcétera. También notamos que mi mamá, y también tenía Alzheimer, mi mamá de repente recobró la memoria, se puso bien, conversó con, o sea, como que nosotros, y de repente ¿Eso se acostó a dormir y murió. ¿Eso será el último aliento? No, le dicen la mejoría de la muerte. Exacto, el que va a morir se alivia. ¿Eso es cierto o no? Sí. Es la última sonrisa, como uno dice. O sea, cuando el cuerpo comienza a fallar, el fallo multiorgánico, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Los órganos a fallar. El último órgano que falla, los últimos órganos son el corazón y el tronco cerebral, porque en el tronco cerebral aquí está el centro respiratorio y la presión arterial, esos centros. Entonces, es cierto que lo último que cuando uno ya está muriendo, que lo que se queda activo son los oídos. O sea, no sé, pregunto porque eso es lo que yo he escuchado en testimonio de otras personas o también personas que entran en estado de coma, que están inmóviles, dicen que sí escuchan. Bueno, mira, hay lo que se hablaba del fenómeno de near death experiences, o sea, experiencias cercanas a la muerte. Y eso ha traído muchas teorías, sí. Muchos problemas de cómo una persona está muriendo y después entra a un túnel estrecho,
ahí ve personas fallecidas que lo vienen a recibir, seres blancos. Se infiere que el ser blanco con el pelo largo es lo que nos enseñaron que era Jesús. Cuando se dice, hay investigaciones que dicen el rostro de Jesús que se ve un poquito oscurito como nosotros, marinos. Sí. Pero se ha demostrado la visión en túnel, tunnel vision. O sea, ocurre que la retina, ¿verdad? Que es la parte del ojo que especializada que percibe la luz y a través de conos y bastones nos trae a la cisura calcáreo aquí esa maravilloso que se debe ver. La retina primero se apaga periféricamente y se piensa que la visión en túnel puede venir ahí, y por la hipoxia, la falta de oxígeno, eso en pequeños, ¿cómo se llama? A través de pequeñas arterias, eso es una visión telescópica y se ha asociado a eso. Sin embargo, en el año 2000, un psiquiatra de Nuevo México, Risenberg, me parece que era, vino con la teoría del DMT, dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina es una droga psicodélica que fueron satanizadas como el LSD de los hippies, y ahora se ha demostrado que son las drogas que regeneran el cerebro, como la psilocibina. Yo en un momento de desesperación y de tristeza, yo fui a la selva amazónica y practiqué el té de ayahuasca, y realmente fue una experiencia. No recuerdo todo claramente, pero ellos te graban y ellos te entregan el material audiovisual y tú te lo quedas. Porque ellos dicen, luego tú tienes que verlo a solas y todo lo demás. Pero realmente fue sorprendente mi experiencia allí. Un viaje astral. Fue un viaje astral. Right. Exactamente. Mira, la DMT, dimetiltriptamina, es una droga psicodélica. O sea, como es el LSD, como es la ketamina o ketalar, que ahora es un derivado de la ketamina del angel dust, el pelo de ángel, ¿verdad? Y entonces la ketamina, que ahora se inyecta, aquí la están inyectando sin estar aprobada, y quita la depresión a algunas personas, pero perfora la vejiga y otras cosas y crea adicción. Pero están mezclando la ketamina con propofol y también con fentanilo. Y se está yendo mucha gente. Y hacen un viaje hasta rarísimo ahí. Pero se está yendo mucha gente. Aquí la están haciendo hasta los patios. Hasta los patios. Pero fíjate, a la vez, mi hermano. Yo quiero en ese tenor, quiero hacer una pregunta, porque hay algo que el ser humano ya tiene, ¿verdad? Ajá. Tiene un backup de cosas, y entonces está cargada de deseo, ¿verdad? De ilusiones, y que esas ilusiones en ese momento de desconexión con el mundo exterior, ¿verdad? Se realizan con la visión en ese trayecto. No es eso lo que vuelve. Tú estás leyendo, mira. Marino lee. Yo dije que él me va a sustituir a mí. Mira, el DMT, dimetiltriptamina, es una droga alucinógena que aquí la usan los muchachos para lo que hacen. Hay un ¿Qué efecto les da? Óyeme, que le echan al dashboard, ¿cómo se llama? De los carros. Y eso, los vapores son DMT. Y ellos se drogan con eso y hacen viajes astrales, como hacen con los alcaloides del centeno, ese que están en la manzana, ¿cómo se llama? En el té de campana. Sí. Entonces, y la burundanga, la escopolamina que salen de ahí. Entonces, fíjate una cosa. La dimetiltriptamina se produce en pequeñas cantidades en la glándula pineal. La glándula pineal aquí que produce la misma famosa melatonina. Pero para que pueda producir esa visión de túnel, necesitan unos 120 miligramos que es como una millonada de lo que se produce el cuerpo humano. O sea, esa teoría se cayó de la DMT, que querían hablar para desvirtuar el asunto religioso, porque los que creemos sabemos que después de la muerte, o sea, la vida no termina con la muerte, porque dust to dust y ashes to ashes, ¿verdad? O sea, el polvo eres, el polvo te convertirá. Ahora, cuando tú apagas un foco, ¿dónde va la energía? A la fuente, al Padre. Exacto. Entonces, fíjate, perdón, María, antes de continuar, fíjate qué pasa con la muerte. La muerte comienza con un proceso lento de degeneración. Los órganos se autodigieren y van, correcto, y van fallando uno a uno. Yo se lo digo a mis pacientes en el Instituto de Cáncer. Fallo multiorgánico llega y entonces viene la infección
y las coágulos y el fallo multiorgánico, 3 causas de muerte en el cáncer. Entonces, sabiamente, por eso uno sabe que hay un creador, toda la energía y todo se concentra en el tronco, o sea, en el tórax, para que el proceso, o sea, la gente, por eso se mejoran. Vamos a traer toda la energía para que el corazón no falle. Ahora pero hay lo último que se pierde es la conciencia, y entonces la sangre se torna ácida, el riñón falla, disminuye hasta la testosterona, los neurotransmisores, las hormonas, pero es un proceso gradual que de etapa terminal ya la persona agónica experimenta lo que se llama la respiración de Shane-Stock, la agonía final. Mi papá. Y el delirio perfectamente se pone perdido, el delirio final. Entonces, en el cuidado paliativo, que es cuando la ciencia no puede ofrecer mucho, lo que se hace es se ceda al paciente. Fíjate cómo. ¿Y por qué las personas que están agonizando hablan con sus familiares ya muertos? Mi papá tenía una conversación con mi tía. Yo estaba al lado de mi papá en una clínica. Mi papá tenía una conversación. Mi tía era doctora en medicina, anestesióloga. Sí. Mi tía murió a los 40 años de edad. Mi papá tenía ya en esos momentos que él se sienta en la habitación de la clínica, tuvo una conversación con mi tía y yo no estoy viendo a nadie. Y mi mamá, que falleció en la casa de mi hermana en Venezuela, tenía una conversación larga y tendida con mi abuela. Mira, ¿qué es esto? Yo soy un fiel creyente en Dios. Dios ha hecho me salvó la vida el fin de semana, un accidente que tuve con mi esposa. El problema es que cuando el cerebro le falta oxígeno, anything goes. La Biblia dice que los muertos están en un sitio esperando el juicio final. Y lo que se va a juzgar, queridos amigos, no es el cuerpo, es el alma. En el proceso de la muerte final hay una degeneración del hipocampo, que es el centro principal de la memoria, y entonces ya no tiene control del lóbulo frontal sobre el hipocampo. Y entonces viene como si tú cogieras y pusieras un cassette ahí y viene la cuestión de examen de la vida. Yo creo que es imposible uno ver los muertos porque los muertos viven en otra dimensión. Ahora, ahí voy. Usted como psiquiatra, porque esto es un tema que ya entra con la ciencia, exacto. Sí. La mayoría de los médicos, doctores, especialistas van en contra de esto. Pero no puede ser que sea tan común que personas que ya están a punto de morir tengan conversaciones y está pegando mucho el headphone aquí. Y tengan constantemente conversaciones con personas que ya han fallecido. Mira, cuando tú, por ejemplo, el caso de los alcohólicos, ¿sabes? Yo soy experto en drogas y el alcohol es una droga. Yo vi una vez en Nueva York, yo trabajando en embajada, en los hospitales de Cornell, un paciente alcohólico en delirium tremens, ¿verdad? Sí. Delirante, que una mortalidad alta, y me decía, doctor, mire, un nanito corriendo, ¿y dónde está? Ay, no. O sea, y elefante volando. Sí. Porque el cerebro es el gran impostor. El cerebro inventa. Cuando el cerebro se acostumbra, no está mi azúcar, mira, a mí me brindaron esto, y está feliz el cerebro porque está la dopamina al pecho. Me encanta. Entonces, correcto. Cuando el cerebro, fíjate, el cerebro inventa tanto que cuando un ser humano está en, ¿cuál es mi cámara? No sé. Cuando un ser humano está en el desierto deshidratado, se concentran el sodio, el potasio, el cloro, el cerebro se inflama, la deshidratación. Y entonces uno ve, ¿verdad? Y que un chorro de agua, una mujer, cuando llega, eso se llama alucinación visual. Doctor. Ilusión óptica. Y pasa con eso. Yo creo realmente que cuando uno muere, claro, tiene que recibirlo alguien. Porque hay un médico. Bueno, la funeraria blandía. Se habla de. Fíjate, el ser humano, la muerte produce la desintegración del yo. ¿Verdad? La desintegración del yo, y lo decía Camus. Y cuando se desintegra yo, la persona tiene pánico. El ir al infierno, yo siempre he dicho que el purgatorio lo inventó un dominicano. ¿Por qué usted dice eso? Bueno, porque el dominicano siempre se la busca. Y entonces dice, bueno, pero no hay una cosita mejorcita. Vamos para el purgatorio para ver si me vuelo con un machete arriba al cielo.
Entonces, ¿y usted cree que nosotros no debemos temer a la muerte? ¿De dónde salió esa versión del purgatorio? O lo que cuentan del purgatorio. Bueno, yo me tengo un amigo. Hay una película que yo vi hace mucho, de unos vaqueros que se cruzaron un desierto, robaron y llegaron a un sitio que era como Eric Roberts. Llegaron, ¿pero qué esta gente? Y un indio se metía en un sitio y cuando el indio era que empujaba a la gente para el infierno, digo yo, por ese es el empleo mío. Empujador de muertos. Entonces se dieron cuenta que estaban muertos. No hay que temer a la muerte. Mira, como The Others, como el ser humano le teme a la muerte porque cuando un niño va a nacer, por ejemplo, el niño tiene una botella ahí, todos lo dan, leche, toda la cosa. No, y comienza, no me quiero ir, entonces comienza el te va. Cuando son mellizos. Cuando el niño, el útero se contrae, y sale, y la televisión, ¿te acuerdas? Sí. La muerte es lo mismo, es el paso hacia una dimensión que nosotros no vemos y no hay que temer por ello. Nosotros vamos hacia el creador, hay un creador. Ahora, y si no lo hay, explíqueme cómo funciona la retina y el riñón. Ahora, la muerte, el miedo a la muerte es la desintegración del yo. Bueno, ¿y cómo yo voy a reencarnar un puerco? Bueno, posible. Yo no creo en la reencarnación, yo creo en la salvación del alma. Y no hay que temer a la muerte. Y nosotros, cuando está enfermo, mi paciente me dice en el Instituto del Cáncer, doctor, voy a morir. Digo, claro, y yo también. Digo yo, ¿y para qué tú quieres vivir? Para ver mi hija crecer, para esto. Sí, pero ¿qué tú estás haciendo para...? O sea, pero ¿por qué voy a morir? Yo comparo el que va a morir, el pollero. Tú tienes razón. Enrique. Cuando el pollero toma una mano, va a sacar uno. No. Y tú ves los polleros. Sí. Nadie quiere morir, pero hay que morir. Ya. Ahora, la muerte violenta, ¿verdad? La muerte súbita, es una muerte ya donde se apaga, es un apagón biológico. Directo. Sí. Doctor, tengo una pregunta para usted, que lo escucho hablando de dimensiones. Y ¿cree usted en el multiverso? Mira, John Travolta, que es un tipo que yo admiro como actor, muy bien, se inventó una cuestión de una película con un moreno, ¿te acuerdas? Grandote, con unas naves. Es un bulto y ya antimovimiento. Como dice Marino, para inventar. El hombre siempre está inventando para buscársela. Hay realidad. ¿Por qué nosotros estamos aquí conscientes? Porque una sustancia se llama epinefrina, adrenalina, que se libera, activa lo que se llama el sistema reticular y enciende los circuitos cerebrales. Fíjate, cuando tú pierdes la conciencia, se cae la presión se cae, entonces el corazón se queda latiendo en falso, no puede, y entonces hay unos receptores, unos drones periféricos, la arteria dice, se fue, entonces ordena otra vez y comienza, y si tú vuelves, entonces la conciencia se apaga cuando es un fenómeno bioquímico. Ahorita me dice mi hermano Enrique, oye, que había eso, Enrique. Dice Enrique ahorita, psiquiatra, no, yo soy neurocientista. La psiquiatría hoy día es neurociencia. Yo cultivo la neuropsicología, la psicofarmacología, adicciones y la psicología y la psiquiatría de precisión, que él trae hecho la medida, Eduardo Vieta, ¿verdad? En Barcelona, nuestro amigo que es uno de las... Y Thomas Insel, que fue director del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Y hay otro que es de Inglaterra, no recuerdo el nombre, que es tan verdugo que lo trajeron por Harvard. Y esas son la gente que dice, espérate, genética, biomarcadores, y ya hay uno para la bipolaridad, y hay imágenes. Y entonces, combinando eso cuando usted dice un marcador por el tema de la bipolaridad, ¿cómo así? Te sacan en la sangre y hay un marcador bioquímico que ya está en España, se está usando, y te puede decir si tú eres bipolar. Porque ahora mismo aquí, que no hay luz aquí, a veces se va, el diagnóstico es clínico. Y entonces tenemos que estar, yo sí, porque si tú tienes 4 de 7, si te deprimes, si cambia el mood swing, si cambia acelerado, si tienes grandiosidad, si gasta mucho, bueno, y te pone violento, ya entonces eres bipolar. Ya no funciona así. Ustedes los venezolanos, que yo admiro mucho, quiero mucho, en la clínica, hay una clínica aquí que es de ustedes, la principal de allá abajo, por ahí, por Gascue. Y esa clínica ha puesto al alcance de todo el estudio más maravilloso aquí al alcance, que es el PET-CT, tomografía de emisión de positrones. Eso
con la tomografía computarizada. Y eso hace un mapa, un Doppler cerebral. Y yo te puedo decir a ti, bueno, tu parte del cerebro no funciona bien porque una se ve amarillo, otra roja, ¿tú entiendes? O sea, ya no se inventa y por eso la psiquiatría pasó a ser neurociencia y el que no hace, y el que no hace eso es un recetador. Doctor. Exacto. Doctora, entendí. Doctor, hay gente que se quiere, que sabe que se va a morir. Ahí hay otros que entienden que no deben morirse, que ellos son perennes, o sea, que son. ¿Cuál sería la acción, lo que se presentaría en esas dos despedidas? ¿El que se resiste a morir o el que se va sabiendo que es lo más natural? Cuando tú te subes a un trampolín y hay un muchacho necio atrás, te va a empujar. O sea, fíjate, cuando tú haces así, si no vuelves para atrás 5 minutos, tú estás muerto. Sí, que estaba buena, doctor. La muerte cerebral es lo que define la muerte de verdad. Perdón, doctor. Fulano está en coma, yo cuánto. Y si hay daño cerebral, ondas delta, en el programa, flatline, después ondas delta, está muerto y la pupila dilatada. Es un evento irreversible, porque las pupilas son la entrada del cerebro, la entrada del alma, como dice. Y cuando hay una persona, está respirando, pero él puede volver, vamos a poner el cambio de oración y la work. Pero hay sufrimiento, entonces, hay más sufrimiento. Sí. Lo que pasa es, te voy a poner un ejemplo. Cuando un león se está comiendo a un animal, el animal después se queda tranquilo y se deja comer. ¿Sabes por qué? Porque nuestras propias morfinas, endorfinas, se liberan en el área del cerebro como el hipocampo y entonces al liberarse mitigan el dolor y se deja comer. Cuando nosotros vamos a morir se liberan esas endorfinas y entonces la muerte es menos dolorosa y por eso existen cuidados paliativos que aquí tenemos y cosas, pero si aquí hubiera clínicas paliativas como por ejemplo Mount Calvary, Monte Calvario, que yo estuve en Nueva York y trabajé, ahí se lleva a la gente a estar con su familia, sus niños, y tiene una muerte no dolorosa. Si te saltas de morfina, es como dormir un animalito. Exacto. El único animal que sabe que vas a morir es el hombre. Se aprobó la muerte inducida. Bueno, la muerte inducida es una ejecución hecha por profesionales. Fíjate, la muerte se industrializó en las clínicas y hospitales y se medicalizó. Entonces, ¿y qué opina usted de eso, doctor, de la muerte inducida? ¿Está de acuerdo como científico? No, yo soy un científico cristiano. Yo no creo que nosotros tengamos derecho a quitar la muerte a nadie. La muerte es un proceso. Pero el paciente está pidiéndolo. Está pidiendo que ya y la agonía, el dolor, doctor. Sí, pero para eso está la morfina y el midazolam. Yo no creo que si tú no me diste la vida, tú no me la puedes quitar. Ese es mi concepto. Yo nunca aprobaría. Ahora, si una persona dice, doctor, por ejemplo, mi madre, cuando estaba grave en el hospital central, murió a 17, y una hermana mía me dijo, esto es una crueldad, por ejemplo, perdón, hermanita, hay que recolectarla. Y digo, no. Y me insistió tanto que yo le dije al jefe médico muy bueno, jefe de medicina interna, me dijo, pero ¿cómo es posible que tú, director médico? Me sorprende, digo, pregúntale a mi hermana, que me está presionando. Y ya mamá no te la pusieron, ya falló mucho, no se hizo lo que se pudo. Muchas gracias. Entonces, hay que dejar, cuando uno se va. La muerte es un sueño. Fíjate, a mí que me gusta tanto dormir, si yo tuviera que dormir y no coger tapones, fuera una felicidad. Yo amo dormir. Una cosa increíble. Nicolás de Obando no ha vuelto. Por eso toma Plax. Nicolás de Obando no ha vuelto, no. Adán no ha vuelto. Van a venir porque el Señor viene. Entonces la muerte es sencillamente. Pero ¿cuánto tarda? El alma va desde que naciste donde tiene que ir y el cuerpo. O sea, yo no sé. Ese can. Oye, si tú vas. ¿Qué reloj es ese? Tú vas al cementerio a visitar los huesos de tus seres queridos por respeto, pero ya no están ahí. Ya ese ser humano se fue. Eso yo nunca lo voy a entender, la visita a los cementerios. Eso yo no lo comprendo, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Eso duelo incompleto. El duelo se complica con depresión y la depresión te mata porque la coagulación de la sangre se favorece. Yo creo que debemos aceptar la muerte como un fenómeno irreversible e inevitable. Es un fenómeno que no es, o sea, no es un proceso, es gradual.
Es diferente cuando la muerte es abrupta. Ejemplo, un homicidio, un accidente. Ya es diferente, diferente, ¿cierto, doctor? Ya eso es diferente, pero la muerte clínica tiene que ver con sustancias tóxicas, la riñón falla, la creatinina, los vasoados, el amonio. ¿Está usted en contra de que la gente vaya al cementerio a rendir culto? Bueno, entonces ¿de qué van a vivir los plomeros de ahí? O sea, no le dé la vuelta a la pregunta, doctor, responda. Bueno, yo creo que eso es individual, como la salvación del alma. Yo particularmente... ¿Hace bien o mal? ¿Hace bien o mal? Hace bien al alma, pero... ¿Al alma? Sí, al alma de uno, a la mente. Pero yo creo que eso es individual. Y eso no deprime. No deprime. Pero final, señores, no teman a la muerte. Es un proceso cristiano, no doloroso, que todos vamos a afrontar. Con esta información nos tenemos que despedir. Un tema sumamente interesante. Si realmente la vida o no tiene un fin. Estuvo con nosotros aquí el doctor Sócrates explicándonos con detalle todo esto. Señores, pasen feliz resto del lunes. Continúen con la programación de Clave 95.9, también del canal 2 Megavisión para toda la geografía nacional. A toda marcha RD en su tiempo, en cualquier dispositivo, ordenador, laptop. Usted nos sigue en nuestro canal de YouTube y ahí estamos disponibles. Y también por la cuenta de Instagram. Feliz resto de inicio de semana.